Hola, buenas noches, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos nuevamente una vez más aquí al grupo de YouTube y de Facebook de Cáncer de Mama México. Estamos aquí, estoy dando unos minutitos y la verdad abriendo unos Kleenex por si se ofrecen. Sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Olga García, soy psicóloga y el día de hoy vamos a hablar de un tema que no sé qué tanto nos pueda hacer un poquito eco, pero si no es para nosotros, también conocemos mucha gente que puede estar afectada o que puede tener un poquito de estas situaciones, como es la violencia intrafamiliar. ¿Sí? En esta ocasión vamos a hablar de violencia intrafamiliar. Es un tema que muchas veces lo damos por visto o pensamos que esto no nos pasa a nosotros o no sucede. Entonces vamos a empezar por definir un poquito qué es la violencia. La violencia es todo aquel acto intencional que generamos hacia otra persona con la intención de hacerle daño, con la intención de generarles algún daño, ya sea físico, emocional, etcétera. Ahorita vamos a ver los tipos de violencia, pero en sí es eso, aquello que le genera algún daño a la persona, ¿sí? Llámese de diferente tipo. Entonces, cuando lo hago con toda la intención de dañarla, entonces ahí es cuando estamos hablando de violencia hacia las personas. E intrafamiliar, ¿por qué? Porque nos afecta. Puede ser que lo hagamos hacia la esposa, el esposo, porque tampoco es privativo de que las mujeres no somos violentas. También hay hombres violentados, hay hombres que de verdad son dañados y lacerados por sus compañeras de vida o sus esposas. Entonces también se da ahí, se incluye también la violencia hacia los menores, también es violencia intrafamiliar. Y también tenemos la otra parte que es la violencia hacia el adulto mayor. Uh-huh. Esto es parte de lo que es la violencia intrafamiliar. No vamos a hablar de otro más que la que se da dentro de la familia. ¿Sí? Y parte de esa violencia tenemos que es la violencia física. Es cuando se hace con toda la intención de provocar un daño hacia la otra persona a través de golpes. Esto es lo que se da a través de golpes. No hay otra manera de sino simplemente no me gusta lo que me estás diciendo, te golpeo, me enojo, me violento. No hay un, ¿qué dirá? Un aviso de por medio, ¿no? Sino que de repente cuando sentimos, ahí tenemos ya el golpe y esto también nos genera pues un daño emocional a la persona que está recibiendo la violencia. Otro tipo de violencia es la violencia psicológica. Si esta se trata de no es tanto de una conducta, sino son de pensamientos, de mensajes que se le da a la otra persona haciéndola sentir que no vale tanto la pena, que no está bien. Entonces esto genera que vaya deteriorándose la autoestima de la persona que sufre la violencia. Entonces aquí es muy importante que hagamos conciencia de que de repente nos dicen cosas y nosotros pensamos que nosotros somos los que estamos mal, pero no, la otra persona nos está violentando. Y luego de repente, esta es de las más peligrosas, la verdad, porque sí les compramos las ideas de lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Entonces, esto lo hacen con el fin de ejercer control sobre la persona, ¿sí? Para que esta persona yo la pueda controlar. En la medida en que esté más dañada su autoestima, esté más violentada, hay más control hacia la otra persona. Entonces ahí es cuando se van generando los conflictos y las situaciones que van dañando a la persona. Este tipo de violencia también puede ser emocional a psicológica, que es emocional y verbal. Emocional porque es parte de, ahí la persona violenta utiliza palabras que dañan, ¿no? Por ejemplo, a los niños, ¿cuántas veces les decimos, es que eres un tonto, no sirves para nada, no pones atención, eres un flojo? Esto es violencia hacia el menor. Entonces aquí hay que tener cuidado con todo este tipo de cosas. Entonces así también de repente cuando somos adultos, pues ahí se las vamos comprando, ahí le vamos diciendo, ah, no, pues sí tienen razón,
soy muy floja, ¿no? O sea, soy muy floja, yo no sé hacer las cosas como a ti te gusta. Entonces les compramos esa parte de situaciones. Entonces ahí provoca este tipo de violencia que la persona se sienta mal consigo misma. También tenemos la violencia verbal. Esa es aquella en la cual utilizamos insultos, como les mencionaba hace rato, pero con la intención de herir. Hay ocasiones en que nosotros de repente se nos sale decir cada cosa, pero no lo hacemos con intención. Pero ya cuando lo hacemos con la intención de lastimar al otro, entonces sí ya estamos hablando de violencia. Uh-huh. De violencia emocional, verbal, donde estamos agrediendo y dañando. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. No hay que tratar también nosotros de darnos cuenta qué es lo que está pasando con nosotros o cómo es lo que nos dicen, porque de repente sí les compramos de verdad, chicas y chicos, el, el hecho de que sí somos lo que nos dicen o lo que nos dan a entender que somos, ¿no? Porque de repente parte de la violencia emocional, yo les digo, es que sí te ves, ahí va uno muy cookies nice presumiendo o diciéndole a su pareja, oye, ¿cómo me veo con esto, no? Y uno pues, se ve bien, pero como me veo muy bien, luego la otra persona te dice, pues sí te ves bien, pero si fuera un poquito más largo, si fuera más así. Entonces aquí es donde se ejerce también la parte de la violencia. O sea, sí te ves bien, pero, y en ese pero ya nosotros empezamos a dudar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos violenten. Entonces por eso es importante que hagamos esta diferencia y esta definición de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Por favor. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. Esta es cualquier actividad de tipo sexual, como tocamientos, insinuaciones y otras que hacen las personas hacia nosotros mismos. Puede producirse entre adultos o entre adulto y un menor. Aquí sí es importante que tengamos conciencia de esto. Por ejemplo, el otro día estaba viendo que decían que como soy esposa, o al revés, también soy esposo, estoy obligado a tener relaciones sexuales cuando el otro lo considere conveniente o pertinente. No, o sea, es importante que haya un mutuo acuerdo, porque entonces si no, ya no estamos hablando de una relación consensual y podemos estar hablando de violencia sexual, porque también ese tipo de violencia nos afecta. ¿Por qué? Porque de repente hay algún tocamiento, alguna cosa que yo no quiero en este momento, o sea, no tengo ganas. Decía, entonces ahí es importante que nosotros hagamos conciencia y digamos, ¿sabes qué? No me gusta. Y esa viene la parte del respeto. Y no solo está la violencia de nosotras, hacia nosotras las mujeres, ¿no? A veces nosotras como mujeres también podemos ser muy violentas y también en esta parte, ¿no? Alguien me comentaba el otro día, un paciente, dice, es que ya no me satisface mi esposo sexualmente hablando, pero siento que es un inútil, y así me lo dijo. Y le digo, ¿y se lo dice? Y dice, sí, sí se lo dije. Entonces, imagínense a un hombre en nuestra cultura que le digan que no sirve para satisfacer sexualmente a una mujer y que la parte le dicen inútil y tonto y no sirves, ¿cómo estamos dañando la autoestima? Pues si hay mujeres que sí lo hacen. Y al revés también, ¿no? Si una mujer no tiene ganas de tener relaciones sexuales con su esposo, pues sabes que aguántame, no es el momento, no estoy ahorita no me siento capaz de tener relaciones porque tuve un día muy cansado, porque eso es lo otro. Entonces, aquí lo importante de todo esto es la comunicación, pero cuando se da una relación sana, cuando hay una relación de violencia, se complica un poquito. ¿Sí? También está la violencia espiritual o religiosa. Esa se produce cuando se utilizan las creencias para manipular, dominar o controlar a otras personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, muchas veces hemos escuchado que recurrimos a las creencias religiosas o a la religión para cambiar a los hijos y si son homosexuales, por ejemplo, los metemos en estas situaciones como para que Dios los va a castigar y todo esto para que ellos enderecen el camino, ¿no?
Entonces aquí sí es importante que nosotros hagamos conciencia y de verdad valoremos más bien qué es lo importante y no metamos ideas así medio raras a la gente en ese sentido. Entonces hay que ser muy claro y muy cuidadoso en esto, ¿no? Y también aquí de repente, aquí puede haber fanatismo o situaciones en las cuales tratan de manipular tanto a la gente para que hagan cosas que a favor de ellos. Y no solamente estoy hablando de que puede ser alguna secta o alguien. Hay gente que de verdad se pone a leer o a estudiar la Biblia, la palabra, lo que ustedes gusten, y de repente la transversan tanto que empiezan a manipular a gente que lo permite, porque no todos somos manipulables, pero hay gente que sí lo permite, entonces es cuando entramos aquí en este círculo de la violencia religiosa o de las sectas que de repente se presentan. También tenemos lo que es la violencia económica. Uh-huh. Esta muchas veces se da porque creemos que con mi dinero, o sea, o sin mi dinero más bien, no vas a poder hacer las cosas que tienes ahorita conmigo, ¿no? O sea, si tú no haces lo que yo te digo, entonces, pues no te voy a dar dinero. Y si no te voy a dar dinero, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, esta es una parte de del poder económico. Creen que con el poder económico van a lograr que la otra persona haga aquello que tiene que hacer, ¿no? O que quiere el otro que haga, o que sea obediente a sus instrucciones. Aquí, perdón, yo tengo de repente mucha tela de donde contar, pero sí de repente la gente te dice, un caso, ¿no? Me decía la persona es que sin mi sueldo, ¿tú qué haces con el tuyo? Yo gano mucho más que tú. Pues sí, pero a lo mejor yo puedo administrar mejor que tú. Entonces aquí sí es importante esto, cómo está el control económico. Y luego también lo ejercen porque si tienen control económico, de repente también está la otra parte de que, oye, pues te invito un vestido, ¿no? Por decirles algo, y les invitan el vestido, pero el vestido va a ir de acuerdo a lo que el otro quiera, no a lo que a uno le guste, ¿no? O sea, al que le invitan el vestido. Entonces aquí sí es bien importante que tengamos muy clara esa parte de la violencia económica. También existe la violencia cultural que de repente se da en algunas situaciones que aquí a veces se da o muchas veces se da, ¿no? Porque también hay la violencia contra la mujer a nivel de cultura. Si lo vemos así, en algunos países, también cuando hay laceraciones y mutilaciones y todo esto para que la mujer no sienta placer. Entonces también tenemos otra parte que es bien importante. Buenas noches, Eugenia, bienvenida. Oigan, ya sentí que hay alguien más ahí conmigo, aparte de todas las 20,000 que andan por ahí. Entonces también está otra parte de la violencia que puede ser la negligencia. Cuando nosotros no atendemos las necesidades básicas, por ejemplo, de un menor, tenemos a nuestro cargo un menor y no atendemos sus necesidades básicas, estamos actuando de manera negligente. Y esta situación también nos puede generar algunas situaciones que dañan su integridad. Igual también con los adultos mayores. Es muy importante que tengamos cuidado con esa parte y que los atendamos de la mejor manera, tanto a los niños como a los adultos mayores, que estemos al pendiente de las necesidades de ellos si es que somos encargados de algunos de ellos. Entonces es muy importante esta parte porque si no ahí podemos entrar en esa situación de dañar a al menor o al adulto mayor, ¿no? Al no darle lo necesario. También existen una parte que ya no vamos a entrar ahí, la explotación laboral y cosas de ese tipo que se pueden hacer hacia el menor. Vamos a entrar ahorita un poquito a la parte, algo que se llama el círculo de la violencia, porque la violencia no se da así nada más de un momento a otro, como que ahorita se me dio la gana pegarte o pegarle a mi pareja, y entonces ya con eso estamos hablando de violencia. La violencia, hola Jensen Manjarres, bienvenida. Malena Ríos, bienvenida. Entonces vamos a ver esto.
La violencia es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que va desde la parte de la tensión, cuando el generador de violencia, vamos a ponerlo hoy aquí, como si fuera únicamente el hombre, aunque ya les aclaré que no solamente el hombre es violento, no solamente el hombre puede ser violentador, pero lo vamos a hacer para clarificar las situaciones, ¿sí? Porque a veces las mujeres podemos ser muy agresivas, ¿sale, vale? Entonces, por ejemplo, el hombre llega tenso, enojado por el tráfico, por esto, por el otro. Esto no quiere decir que todos los hombres son violentos. Estamos hablando del violentador, del que es agresivo, del que aprendió a través de la violencia a manifestar sus emociones, sentimientos y demás, y expresarse como una forma de vida, ¿sí? Entonces, por ahí vamos. Entonces, viene con la tensión y no está tan adecuado. Y de repente agarra y le dice, X, llega la esposa y le dice, oye, quiero cenar. Y la esposa le hizo algo que según él siempre le gusta, pero ese día no le gustó. Y agarra, le avienta el plato, no lo quiero, no me gusta, como siempre eres una inútil, ¿no? Y si bien le va, no llega a los golpes. ¿Sí? Si bien va, no llega a los golpes. Pero bueno, partamos de esto. Y de repente ya está la violencia. Él se arrepiente, por supuesto, se arrepiente. Y viene una parte que es la luna de miel, que se llama la luna de miel, donde le lleva flores, le lleva chocolates, le pide perdón 1000 veces, esto ya no va a volver a pasar, mira que no nos va a volver a suceder, es que ayer mi jefe me dijo esto y el otro y demás. Entonces, esto sí es muy importante, que nosotros hagamos conciencia de que una persona que es violenta, si no busca apoyo o ayuda psicológica, es muy difícil que cambie. ¿Por qué? Porque generalmente viene de situaciones donde ellos han vivido una situación de violencia y lo normalizan. O sea, es normal, ¿sí?, que a mí me peguen, ¿no? Lo ven como que es normal. Entonces, así es como se dan las cosas. Bienvenida, Nicole. Saludos, Juan Carlos. Qué gusto que haya un caballero aquí con nosotros. Y efectivamente, Nicole, es un círculo que la única persona, lo que lo estamos viendo ahorita, que lo puede romper es la persona que es violentada. Como dicen, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces aquí es importante, y no se trata de que nos peleemos, de que golpeemos también. Y, si tú gritas, yo grito más. Se trata de que vayamos haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces les decía, lo ven como algo normal. Si yo vengo de una familia donde han sido violentados, o que es normal que a la mujer se le pegue, que a la mujer se le denigre, que tengan opciones de trabajo más los hombres que las mujeres, o de estudio, porque hubo una época, a lo mejor a los jóvenes ya no les tocó, pero hubo una época en que las mujeres no tenían tanto acceso a la educación, sino era una época en la cual los hombres eran los que tenían la preferencia para estudiar. ¿Por qué? Porque ellos iban a ir a mantener, digamos, ¿no? La mentalidad ha cambiado y todo, pero todavía de repente hay gente que piensa que sí es prerrogativa del hombre llevar cierta ventaja en algunas cosas, que las mujeres a veces nada más estamos destinadas a ciertas actividades y no a otras. Entonces, aquí sí es bien importante que definamos. Entonces, este círculo se puede ir repitiendo, como les decía, pasamos de la tensión a la violencia, regresamos a la luna de miel, donde nos convencen de que, sí, qué padre, no, sí, ya no va a volver a pasar. Ahora sí se arrepintió de veras. Pero hay cualquier detonante y otra vez volvemos a empezar a la tensión hasta que explota. Aquí sí es bien importante, si conocen gente de verdad que es violentada, que busquen ayuda, porque sí es importante este tipo de cosas. A veces no lo creemos, pero vean las noticias que de repente hay muchos feminicidios y muchas cosas ahí medio raras, pero sí es importante que hagamos esta parte, este ejercicio de autocuidado, ¿no? Entonces existe, y mujeres, y hay varias asociaciones que han hecho algo que se llama violentómetro.
que nosotros nos puede servir como marco de referencia para ir viendo aquellas actitudes que nos pueden estar dañando o que nosotros las hacemos como normalizadas, ¿no? Que es normal esto en nuestra vida y que así debe de ser. Una de ellas son bromas hirientes, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos o nos hacen bromas hirientes? Y nosotros lo damos por sentado, bueno, pues así es su humorismo, ¿no? Entonces aquí es importante que cuando empecemos a detectar, claro, no quiero que estemos así todos paranoicos y digamos, ay, no es que creo que sí me está violentando o no. No, sino que lo hagamos de manera consciente y de manera clara cuando de verdad aquello nos esté dañando. ¿Sí? Bienvenido, Víctor Durán. Buenas noches. También de repente hay los chantajes, ¿no? Los chantajes. Les decía, es que si tú me dejas, yo me mato, ¿no? Es que porque tú me dejaste, entonces me dediqué al vino, ¿no? A tomar. Ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Los que le decía hace rato también, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú si no tienes dinero? ¿No? También entre eso. Mentir, engañar es otra de las partes también importante, perdón, de toda esta parte del violentómetro. ¿Cuántas veces me mientes y me engañas o cuántas veces te engaño o te miento? No, aquí hay que tener mucho cuidado en esta parte, hacia dónde vamos a hacer las cosas. O cuántas veces, por ejemplo, ignoramos, este es otro de los indicadores, ignorar, o lo que cuando éramos niños, no sé si se acuerdan, la famosa aplicar la ley del hielo, ¿no? No te hablo, no te contesto, no te digo, te ignoro, ¿no? Esa es una de las agresiones más grandes que hay, pero sí también existe. Entonces, como no quiero, me incomodas, entonces ahí te ves, no te hago caso, te ignoro, eso también es parte de la violencia. Celar, muchas veces pensamos que el celar es que nos quieren mucho, ¿no? Más bien no. El celar implica que están desconfiando de nosotros. Entonces aquí es bien importante y no caigamos en ese tipo de juegos ninguno, ni ser celosos ni que nos celen tanto, ¿no? Si hay la confianza en una relación, no tiene por qué haber este tipo de cosas. Bienvenida Rosa, Rosita, Araceli Castelán, bienvenida. Buenas noches a todos los que se están incorporando. Entonces, esa es una parte, culpabilizar es otra de las cosas que es importante. Es que yo me enojo porque tú me haces enojar. Si tú no me hicieras enojar, yo no tendría motivo por qué enojarme, ¿no? Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Le estamos echando la culpa al otro, ¿sí? Le estamos echando la culpa a la otra persona y ¿por qué? Pues, no me enojo porque yo lo genere, me enojo porque tú me haces enojar, entonces el otro es el culpable, ¿sí? Descalificar a la otra persona también es una forma de violencia. Al momento de decirle, ay, perdón, es que estoy viendo aquí. Bueno, Mafer, buenas noches, bienvenida. Elisa, gracias por compartir experiencias. Qué importante romper estos círculos. Bien dicen que si uno quiere un cambio en su vida, lo tiene que hacer uno mismo. Efectivamente, Elisa, porque pensamos que el otro es el que tiene que cambiar, pero no, el que tiene que cambiar es uno. Y aquí, de verdad, la violencia es un factor bien importante. Yo espero que de verdad ninguna de ustedes lo viva y ninguno de ustedes, caballeros, lo viva, porque no es una situación muy agradable vivir en ese tipo de situaciones, pero que sí podemos salir de ahí. Si nosotros buscamos la manera y nos damos el valor como ser humano para salir de ahí y decir hasta dónde. Y fíjense que ahorita yo me acuerdo en esa parte de la violencia, porque no solamente se da en la familia, yo me acuerdo de una persona en un lugar de trabajo que me decía alguna vez, oye, ¿cómo estuvo? Tú te ves, a mí, perdón, voy a hacer algo a mí me gustan mucho mis piernas, siempre me han gustado de siempre. Y a mí me gusta mucho usar este vestido, salvo ahorita por todas las situaciones que hemos pasado, pero está ahí, ¿no? Esa parte. Entonces me decía una persona, es que sabes qué, te ves bien, pero te ves mejor con pantalón. Como que el pantalón te ayuda más, te da más esto. Digo, pues sí,
te agradezco mucho tu comentario, pero ¿qué crees? A mí me gustan mucho los vestidos o las faldas, ¿no? A mí me gusta mucho esta parte. Entonces, hay que ir trabajando en esa parte y sin ser grosero puede uno ir limitando. Mafer nos dice, existe el violentómetro y desafortunadamente la violencia tiene a escala. Así es. Chava, Chava, buenas noches. Bienvenida. Fíjense que sí. ¿Por qué? Porque todo es como que esta parte, y por eso, de hecho, les estoy dando parte del violentómetro ahorita. No estaba en la de ridiculizar y ofender, descalificar. Pero si nosotros empezamos, que lo más básico es las bromas hirientes, y de ahí ahorita vamos viendo cómo van escalando. Si empezamos a decirle, desde el momento que me dicen una bromita, lo que les comentaba ahorita, ¿no? Del vestido, no, es que agradezco tu comentario, pero no me llena, vaya, no es por ahí. Entonces, desde el primer momento yo le empiezo a poner un límite a eso que me están diciendo, sea mi pareja, mi esposo, mi novio, porque también se da esto de la violencia desde el noviazgo. Entonces, tendremos que irle midiendo porque si yo le voy midiendo, va a ir bajando la violencia porque ya no voy a permitir que el otro lo haga. Y si somos novias todavía o novios, poner atención, ir viendo qué es lo que se va dando ahí, ¿no? En esas situaciones. Dice Mafer, desafortunadamente paré por una situación de violencia en la que casi pierdo la vida. Fíjate que sí, esto es bien complicado. Yo el año antepasado di un curso de violencia de género, pero a nivel, no mucha familia, sino a nivel como ciudadanía y todo esto. Entonces de repente uno cae en cuenta de que de verdad hay gente que, que de verdad no permitimos este tipo de situaciones, pero porque además no las identificamos. Acuérdense que muchas veces normalizamos las cosas. Si esto es parte de mi vida o si eso lo viví yo en mi familia de origen, por ejemplo, con mis papás, lo doy por sentado que eso es normal. Y cuando yo veo que una familia se besa, por ejemplo, la mamá le dice, hola, mi amor, buenas noches, como niño, entonces eso a mí se me hace anormal. Y al contrario, si yo vengo de una familia donde mi papá y mi mamá, hola, mi amor, ¿cómo están? Buenas noches. Y yo veo que hay otra familia que le dice, ¿qué onda, vieja fea? Por decirles algo, o algo agresivo, o ya vine vieja. Entonces, ese tipo de situaciones a mí se me haría raro como niño. Entonces, por eso les digo, hay que ir normalizando y aquí es lo normalizamos más bien y no debemos normalizar la violencia jamás de los jamases. Ninguna actitud que sea de violencia hacia la otra persona puede ser digna para cualquier persona, ¿sí? Entonces, ni para la salud emocional, porque de verdad nos dan en la torre. Otro de los es ridiculizar y ofender, ya lo habíamos visto, ¿no? El decirle, ay, no, es que te ves muy mal con eso, ¿no? Y además no lo hacemos de manera discrecional, sino que lo hacemos delante de la gente, entonces lo hacemos y humillamos en público, ¿no? Humillamos a la gente en público y lo hacemos sentir incómodos. Intimidar, más bien nos hacen sentir incómodos o hacemos sentir incómodo al grupo con el que estamos, ¿no? Y ahí la gente se siente como que de verdad, pues te logré ofender, ¿no? También tenemos otra parte de intimidar, amenazar, ¿no? Si me dejas, te quito a los niños. Es una de las cosas que agarramos a los niños de carne de cañón, ¿no? O al contrario, usted ahí te dejo a tus hijos para que tú te hagas cargos de ellos y ahí te ves y ahí metemos la violencia psicológica y la violencia económica y todo este rollo. Controlar o prohibir. ¿Cuántas veces, muchas veces, nos dicen, no, es que no vayas con tus amigos, es que no vayas con aquellos, es que mira, no te juntes con fulanita, no te juntes con fulanito? Estos son unas maneras de controlar. Y la persona que es violenta trata de aislar, digámoslo así, perdón, a su presa o a la persona que es violentada. ¿Para qué? Para que se empiece a aislar. Y en la medida en que me voy aislando, si a mí me violentan, me voy aislando. ¿Y qué es lo que pasa? Que después, ¿a quién le cuento que me están violentando? ¿A quién le cuento que me están dañando? Entonces ahí es más fácil desprenderse porque no hay nadie que me diga, oye, es que esto está mal, ¿no? Entonces aquí sí es importante
que también hagamos esa parte, que no permitamos que nos aíslen, que nos aislemos nosotros. Como les decía antes, voy a ser un poco reiterativa, va subiendo a nivel de escala. Acuérdense, empezamos primero por las bromas hirientes. Ahorita ya vamos a la parte de que ya no dejo que te juntes con alguien más. Ya te humillo en público, ¿sí? Entonces también aquí es otra de la parte. Destruir artículos personales de las personas, ¿no? Les rompo aquello que les gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ese vestido que veo que te ves muy bien, te lo voy a romper porque te ves exageradamente bien. Entonces, eso puede ser un ejemplo de esto, ¿no? El manosear, lo que les decía hace rato de la violencia sexual, que yo no tengo ganas y el otro me violenta, ¿no? Entonces, hay que ver también esa parte, cómo la vamos manejando. Las caricias agresivas, ¿no? Esas cachetaditas, estos golpecitos, esos pellizquitos, vamos manejándolos de la mejor manera para que hay límites. Como decía hace rato Mafer, esto va escalando. Y entonces, si yo voy dejando que vaya aumentando, pues por supuesto que van a seguir violentando, pero si yo la voy parando poco a poco, esto va a ir bajando, ¿no? Pellizcar, añadir, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, fíjense, encerrar, aislar, ya esa es otra de las partes también bien importantes. Entonces aquí es importante que nosotros vayamos identificando todo este tipo de cosas y todo ese tipo de actitudes para que podamos ir identificando y no permitir que nos hagan daño, ¿no? Por favor. Encerrar, aislar, es lo que les había comentado hace rato, la parte de los artículos. Amenazas con objetos o armas. Aquí ya estamos viendo que está escalando un poquito más. A ver, me voy a detener un poquitito. Aide Íñiguez, buenas noches. Mafer nos comenta, comienza con sutilezas y descalificaciones. Tendremos a confundir el maltrato con amor. Eso evitémoslo, por favor, porque jamás el maltrato va a ser amor. Perdónenme la vida. La violencia que en mi caso tuvo el peor impacto fue el gaslighting o violencia psicológica. Esto me llevó a perderme al grado de internarme en un hospital psiquiátrico. Fíjense que esto que nos comenta Mafer, muchas veces ninguneamos la parte psicológica y pensamos que no es tan importante ese tipo de daño, pero imagínense el daño que puede causar el comprarle las cosas al otro que podemos ir a dar a un psiquiátrico. Esa fue la estrategia de que mi familia utilizó para salvarme. Muchas gracias por informar y compartir. Al contrario, gracias a ti por compartir. Pero fíjate, aquí la estrategia que utilizó. Pero realmente sí, ¿eh? Sí es importante esto de que muchas veces nosotros decimos, ay, no, ¿cómo no? Lo psicológico no afecta, por supuesto que afecta y daña mucho a la persona, ¿no? Porque siempre decimos, miren, para que una relación funcione o deje de funcionar se necesitan dos. Pero cuando yo siento que, que parte de mi culpa es a lo mejor mucha, pues me es más fácil decirle que es el otro el culpable, ¿no? Entonces aquí no es, yo no le pondría porcentajes, es de los dos. Pero aquí sí, por ejemplo, lo que nos comentan, si yo puedo distinguir o elegir separarme de una persona para no sufrir ningún daño, pues adelante, vámonos, porque de verdad no va a cambiar. Tenemos que ir, para que una persona que es violenta cambie, necesita ir a apoyo psicológico. Ya ahorita también aquí tenemos en México nuevas instituciones y cosas así, que el violenta, la persona cuando decide cambiar, va y trata, pero no se esperen y piensen que van a cambiar de un momento a otro. La verdad es que no se cambia de un momento a otro, pero sí es mucho trabajo. Pero antes que nada, chicas o chicos, la integridad física es la que cuenta. La integridad física y emocional, porque si me dañan en mi autoestima, en mi situación emocional, no voy a tener fuerza para salir de esa situación que me está dañando. ¿Y por qué? Porque ya le compré al otro que sí, yo lo necesito al otro para poder comer. Yo lo necesito al otro para poder vivir. Yo necesito al otro para que me dé su aprobación. Ay, sin él, ¿quién me va
a decir lo linda que me veo, ¿no? Aunque me lo diga burlonamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que irlas cuidando, ¿no? Cuando se llega ya a la parte más agresiva o al violentómetro, a lo más alto, quedamos en la parte de romper los objetos, en amenazar, porque de verdad pueden amenazar tanto de golpes o de muerte, ¿sí? Pueden amenazar, forzar una relación sexual, lo que decíamos hace rato, el abuso sexual se da, no importa que seas mi esposa o mi esposo, o sea, si yo no quiero, no tengo por qué tener relaciones sexuales. ¿Sí me explico? Ahorita me acuerdo que decía, tenía un jefe hace muchos años, dice, llega de comercio, licenciada, evité una violación. Le digo, ay, no me diga, o sea, yo así toda, pues, ¿qué vio? No, ¿a quién se encontró en el camino? Dice, la convencí, ¿no? Entonces aquí esa es una parte bien importante y yo de repente lo digo entre cotorritos, pues convénzala, pero convénzala de manera linda, de manera agradable, de manera amorosa, ¿sí? ¿Para qué? Para que quieran una relación. Imagínense, les avientan el plato de la comida y luego quieren relación sexual. Digo, por favor. Entonces ahí es cuando estamos forzando la relación sexual, se da el abuso sexual y se llega a la violación que se da y se puede decir y manifestar ante el Ministerio Público. O sea, el hecho de ser esposa no implica y no obliga a hacer ese tipo de cosas. Entonces aquí sí es muy importante que vayamos nosotros cuando percibamos que vamos a empezar o estamos en una relación violenta, empecemos a medir, a ver, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto, vamos midiéndole, vamos hasta dónde vamos a llegar y no permitamos que nos vayan deteriorando más, porque siempre pueden decir, no, es que sabes que fuiste tú el que me originó, lo que les decía hace rato, tú me haces enojar, no te hago enojar yo. Rosa María, buenas noches, nos comenta, interesante tema. Todos de alguna manera en algún momento hemos tenido algún tipo de violencia familiar, de pareja, de amigos e inclusive laborales, que pueden pasar por una broma. Me imagino aquí en un primer momento sí puede pasar en una broma, pero también hasta dónde la podemos ir llevando, ¿no? Eh, con nuestra familia, a lo mejor la primera con nuestro compañero o compañera de vida, la primera sí la podemos aceptar como broma, pero poco a poco van escalando. Entonces, de repente, no nos quedamos nosotros en ese sentir de nosotros nada más, ¿no? Hay que irle midiendo, porque si yo dejo que la primer bromita se vaya subiendo de tono, va a llegar un momento que puede llegar a ser agresiones reales o más reales, porque el hecho de que hasta me digan tonta, a mí no me gusta, por ejemplo. Y no porque hay que cuidar esa parte de que uno debe ser puntual en lo que uno le gusta, en lo que uno quiere. Y yo de repente sí me digo, yo sí me lo digo, de repente cuando tengo que arreglar las cosas, digo, ¿sabes qué? Es que no entiendo, soy muy tontita, entonces dime cómo se hace, explícame, por favor, porque no lo entiendo. Pero una cosa es que yo lo haga como una estrategia para obtener alguna situación o para obtener información, o que lo haga como una manera de que yo de verdad ya se la compré a alguien, que yo soy tonta. Entonces ahí sí no es tan conveniente. Magda, hola Magda, subestimar la identidad de la otra, eso es violencia. Uh-huh. Y no aceptar ni exponernos al mal amor, ni al mal vivir. No nos naturalicemos. Exactamente, Magda. Muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Lo normalizamos. Es normal que me diga que soy bien sopenquilla, ¿no? O que no sé guisar. ¿Es normal? Pues sí, no es normal, ¿no? Es importante que aprendamos a manifestar todo este tipo de situaciones. A lo mejor los ejemplos que yo les doy son muy simples, pero de verdad, de repente, y déjenme ver aquí, alguien me regaló el año pasado, cuando terminé el curso de violencia de género, un libro donde venían historias de vida de mujeres que fueron violentadas y que aceptaron eso del círculo de la violencia y que les aceptaron el perdón muchas veces y que lo vieron y muchas de ellas acabaron o muy golpeadas o muertas. Entonces aquí sí es importante que nosotros hagamos conciencia de que no podemos permitir lo que dice Magda aquí. Me encantó no aceptar ni exponernos al mal amor ni al mal vivir.
¿sí? Cada uno de nosotros o nosotras, hombre o mujer, merecemos tener una vida digna, bonita, agradable, llena de lo que nosotros vayamos trabajando también, pero, pero también es importante que aprendamos a identificar y que no lo normalicemos, lo que decíamos hace rato, ¿no? Que si yo vengo de una familia, bueno, yo les voy a compartir una cosa. Me decía alguna vez una persona, este, en un proceso de trabajo, me decía, que le comentó a alguien, es que, pero por lo menos no te pegó. Y le digo, ¿a poco a usted le pegaban? Dice, sí, no era una paciente ni mucho menos. Dice, sí, dice, pero ahora yo me desquito. Ahora, fíjense, después de que ella fue muy violentada y muy golpeada, ahora ella es prácticamente la que lleva las riendas de la casa, ¿no? Y es una persona íntegra, yo la admiro mucho a esa persona, es muy digna, muy íntegra, pero tuvo un momento de que vivió violencia en su caso, ¿no? Y que de verdad que le dijo, es una persona de más grande ya, y que le decía a su mamá, ¿no? Que si se revisaron, no, pues elegiste casarte y ahí te quedas. Fíjense cómo eran antes las señoras, pues tú elegiste eso y tú ahí te quedas. Pero también ella buscó la manera de salir y de transformar esa parte de ya no violencia, yo no sé qué es lo que vivieron ellos, pero sí ya no tienen ese tipo de situación. Entonces es importante que hagamos todo este tipo de cosas, identifiquemos, pongámosle límites también a esa parte, porque recuerden que parte de la violencia es que el otro te diga que tú eres la que está mal y él está bien. Entonces, hagamos conciencia de esto. Cuando veamos situaciones que no nos agradan tanto, preguntémonos si de verdad es violencia. Si es violencia, pongámosle límite para que no vaya escalando, ¿sí? Para que no se vaya haciendo más grande y que caigamos en situaciones tan terribles como puede ser un feminicidio, ¿no? Entonces, cuídense mucho, chicas y chicos, de verdad, no sé si tienen alguna preguntita por ahí, algún comentario. Tenemos como un minuto para que la suban, porque luego me da mucha pena que ya que nos fuimos del aire, empiezan a llegar preguntas, pero de todos modos se las contestaremos a través de las redes, ¿vale? Entonces, chicas y chicos, cuídense mucho, pórtense para su bien, como dicen ahí, y vamos a ver. Ay, miren, a ver, Ixel Vieira. Buenas noches. Un tema que no nos gusta hablar o tratar. Gracias por tratar esos temas. Gracias a ustedes por escucharlos. Buscamos algo que nos llegue a todos y que nos dé un poquito de aprendizaje, porque no porque estemos en un grupo de cáncer podemos estar, estamos aislados de la sociedad y estamos aislados de lo que nos compete a todo el mundo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ixel, por tu comentario. Muchas gracias a todos, de verdad les agradezco su asistencia y pues nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, que tengan un excelente año, lleno de salud, por favor. Liliana de la Cruz, gracias, perdón, muchísimo. Saludos, Liliana. Ojalá y puedas ver la repetición. ¿Sale? Cuídense mucho, chicos, y estamos en contacto.